Señor, en esta tarde, al invocar tu nombre, lo hacemos con un fuerte deseo, Padre, no solo que nos hables, nos hagas entender y comprender claramente, Padre, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, la palabra que hoy tendrá que redimir parte de mi historia. Señor, que tu sabiduría tome todo control para que toda claridad, todo entendimiento, Señor, traiga ese propósito por el cual tú estableciste la predicación del Evangelio, y es el punto más concluyente de la libertad de los seres humanos. Gracias por esta gran oportunidad, Señor. Bendigo quienes han tenido por digno, Señor, sentarse para tratar con su vida, tratar con su situación presente, de lo que nos hablas, Señor, y de cómo tú produces esa libertad, Señor, en esa libertad que no añade tristeza. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este momento tan determinante. Gloria al Señor. Libro de Lamentaciones. Estamos justamente hablando de una cadena de los pensamientos sometidos. Creo que por la importancia del tema sería bueno que podamos compartirlo, podamos tal vez dejar de hacer algunas cosas que a veces hacemos juntos escuchando la palabra para tomarnos justamente un tiempo de inversión a nuestra libertad. Cadena de los pensamientos sometidos. Libro de Lamentaciones, siempre digo, es un libro que tal vez nunca se debería haber escrito por causa de las malas decisiones de padres que afectaron a sus generaciones. Y eso es lo que vamos a examinar, vamos a escudriñar, vamos a darle un profundo interés, ya que Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 7, dice el apóstol Pablo, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y vamos a desarrollar temas que pueden ser difíciles de interpretar, pero tienen un alto contenido de liberación. No solo la liberación suya, sino la que usted va a transferir por causa de esa libertad, de esa luz, de ese entendimiento. Gloria al Señor. Lamentaciones capítulo 5 versículo 7 dice la palabra: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Repito este pasaje, Lamentaciones capítulo 5 versículo 7, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Creo en todo tiempo, y es el Espíritu que nos mueve, y es el Espíritu que nos amonesta de parte de Dios, es que el deseo más urgente de Dios no solo es bendecirnos, que las promesas que Él estableció como pacto sobre nuestra vida nos alcancen hoy mismo, en este mismo momento, no para mañana, pasado o en algún otro tiempo. Todo lo que viene de Dios es para que sea alcanzado en este preciso momento. Por eso
tenemos y necesitamos tener una revelación completa de lo que Dios quiere de nuestra vida, lo que nos ha marcado como su destino eterno. Gloria al Señor. Creo que una de las urgencias que tenemos que percibir en el mundo espiritual es cómo Dios está trayendo temas para la sanidad no solo personal, sino la sanidad del alma. Por eso no es un tema este que vamos a desarrollar en esta tarde para que los hijos señalen a sus padres, sino que por medio de la intervención de la palabra podamos alcanzar esa plenitud de libertad. Creo que hablar es uno de los temas del impacto, es tremendo el impacto que causa un hijo, la iniquidad de los padres. Vamos a ver 4 cosas que serán fundamentales y determinantes en su vida hoy. Gloria al Señor. Dice entonces la palabra: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con su iniquidad. Su iniquidad. Creo que siempre es importante no solo tener esta gran responsabilidad, pero gran responsabilidad de la cual vamos a dar cuenta todo predicador de lo que hablamos, de los conceptos que formamos, de cómo alimentamos a la iglesia. Dice también la palabra que un padre que no provee para sus hijos es peor que un incrédulo. Y esta palabra también tiene que ver para los maestros, predicadores, líderes, cómo proveemos a la casa, cómo proveemos a la alimentación, a la fortaleza espiritual, el desarrollo espiritual de la familia, de la casa, de los hijos de Dios, de las personas que se nos concede justamente esta responsabilidad de hacerlos aptos para vivir en la plenitud del reino conquistado por Cristo Jesús y dado a la iglesia. Por eso la iglesia no está para mendigar en los altares, la iglesia está para vivir plenamente esa dependencia del Espíritu Santo que nos habita, del ministerio por el cual fue enviado el Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida, para que la vida de la iglesia refleje la confirmación de la palabra, que es el pacto eterno de Dios con los que le buscan de todo corazón, anhelan no solo servirle, sino crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, para ser verdaderos instrumentos de libertad. Por eso no es a veces para un predicador, un maestro, el costo de buscar la palabra, que eso es importante. También puede parecer fuerte. Muchas veces las personas evalúan, miden la palabra, juzgan, pero a veces es tan difícil para un predicador no solo encontrar esa palabra, esa impartición divina, sino el costo que a veces significa la lealtad a la verdad. Creo que el amor no está preparado para engañar. El amor no oculta
la verdad. Dios nos dio un mensaje luego de caminar tantos años en santidad, en armonía, en respeto, y es su misericordia, por medio de su misericordia, nos da la luz para tratar temas como lo que vamos juntos a compartir, esta cadena de los pensamientos sometidos. Para terminar un poquito el concepto inicial, creo que la enseñanza, la predicación que proviene del Espíritu Santo trae liberación. Es natural cuántas veces la persona genera una barrera de no entenderla, de a veces pensar en lo repetitivo que puede sonar las palabras, pero tenemos que saber que lo repetitivo no quita la importancia, no quita la necesidad, es como una lección que hay que repetirla a veces para aprobarla. Gloria al Señor. Juan capítulo 3, versículo 19, dice el apóstol aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, más las tinieblas. Vamos a agregar otro pasaje también, Juan capítulo 12, versículo 35, a este concepto. Jesús entonces le dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en oscuridad no sabe dónde vas. Dice la palabra: los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué tema? También es una lucha constante, impermanente en su vida, luchar contra las tinieblas. La Biblia revela que Satanás es el príncipe de las tinieblas, pero en el significado etimológico es ignorancia, ignorancia. Es decir, los hombres amaron más la ignorancia que la libertad. Y esto también es un punto de meditación en el crecimiento, en el desarrollo de su vida espiritual, es cuánta ignorancia tenemos que liberar, cuando tenemos una actitud de rechazo o postergamos a veces la lectura de la palabra, nos reunimos, recibimos una palabra poderosa de parte de Dios, pero se ha encontrado muchas veces con la dureza de nuestro corazón. Y lo que está diciendo la palabra, no solo para el mundo o la gente que no tiene a Cristo, sino también para nosotros. Recuerde que la Biblia está preparada para la iglesia, no para la gente del mundo. Y este pasaje es importante. Satanás siempre es príncipe donde hay ignorancia. Satanás deja de ser príncipe, deja de ser una potestad poderosa donde hay conocimiento de la palabra. Satanás siempre nos colocará en ese punto de vulnerabilidad, nos colocará en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque Satanás es príncipe donde hay ignorancia, donde hay conocimiento, nunca podrá hacer nada. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Importante los conceptos de Dios hacia tu vida, hacia aquellas cosas que te desprenden de la ignorancia, del espíritu de este mundo, de justamente del príncipe de las tinieblas. Recuerde que tinieblas es lo mismo que ignorancia. Y esta tarde hemos venido y creo que su determinación, su hambre, es justamente salir de cualquier nivel de ignorancia. Dios sabe que si no hay palabra, hay ignorancia. Si los padres espirituales no proveemos realmente un alimento de liberación, de libertad, tendremos ignorancia. Bien dice el profeta en el pasado, de parte de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y porque desechaste el conocimiento. Segunda actitud, desecharlo, dice la palabra, no me acordaré más de tus hijos. Qué increíble cómo repercute las actitudes y las decisiones de los padres sobre los hijos, sobre su simiente. Importantísimo que como padres podamos en este día entender que no hay nada privado. Siempre terminamos repercutiendo, dañando lo más indefenso, que viene y es nuestra familia, nuestra familia. Lucas capítulo 17, 5, vamos a leerlo porque es muy importante mientras preparamos todo una especie de base para entrar profundamente al tema que nos convoca hoy, hablar de estas 4 cosas que vienen acerca del impacto que causa a un hijo la iniquidad de los padres, las malas decisiones de los padres y los impactos, las consecuencias, los castigos. Por eso dice aquí Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron, ya no existen. Fíjese las palabras de hijos mirando lo que había pasado con sus padres, ahora no están, han muerto, y nosotros cargamos con su iniquidad. Es importante tener luz, cómo las cosas continúan, las cosas del espíritu no mueren, la muerte no alcanza a los espíritus, a lo que realmente se mueve en el mundo espiritual. Dice Lucas, vamos a buscarlo, Lucas capítulo 17, 5, dice algo muy interesante. Creo en mi forma a veces de guardar ciertos momentos históricos de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Me gusta esto porque es la petición que registra la Biblia, es un deseo, es una búsqueda, es una necesidad que se revela a la vida de los discípulos de Cristo. Y ellos dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Cómo ellos entendieron que los misterios espirituales, esas cosas que hablaba el Señor, lo que habla la palabra de Dios, la Biblia,
necesitamos, creo que hay un momento, como los apóstoles, aumentanos la fe. ¿Y qué le parece si en esta tarde nos tomamos unos segundos para tener ese mismo, esa misma petición de parte de Dios, ¿eh? Señor, queremos pedirte que en esta tarde, en ese amor que siempre se derrama en el momento que los hijos nos volvemos a ti, Señor, y en esta tarde entendiendo que necesitamos fe para conocer aquellas cosas que son espirituales. Aumentanos la fe. Padre, allí donde está cada vida, cada corazón, con ese hambre, con ese deseo de descubrir, Señor, los secretos que han sido escondidos para otras generaciones, que por tu gracia y por tu amor hoy los quieres hablar con nosotros. Gracias por tener la libertad de poder llegar, Señor, en esta tarde a tiempo, y esto es lo importante, Padre, que siempre que nos hablas a tiempo, y que necesitamos no solo el querer, también el hacer, Padre, para que esta palabra tome fuerza, Señor, tome fuerza, Padre, tal vez como los huracanes que van pasando en diferentes categorías, Padre, que aumente la categoría, la fuerza, Padre, para que nosotros mismos podamos transferir, inspirar, comunicar, Señor, estas verdades, porque, Señor, porque nuestro anhelo no solo es ser libre, provocar, Señor, esa gran liberación, quitando toda ignorancia, saliendo de esa posición vulnerable, de esa posición de inferioridad frente a las tinieblas. Señor, como hemos dicho, el príncipe de las tinieblas solo es príncipe mientras haya ignorancia. Gracias, porque ninguna palabra cae en tierra, Señor. Sé que en esta tarde tú estás operando en la medida, en el deseo y en el hambre que cada uno pone a la hora de oír y oír la palabra. Por eso sabemos que hay fe, porque viene por el oír y el oír por tu palabra. Gracias por estos tiempos, Señor, tan determinantes en la vida de tus hijos. Gloria a Dios en esta tarde. Hermosos, seguimos. Qué importante, ¿no? A veces detenernos y decir, Señor, me está costando, hay que preparar mi mente, tenemos que prepararnos. Y qué importante, aumenta nuestra fe. Si no hay enseñanza, será imposible llevarlo a un nuevo nivel de fe para su liberación total, de lo que vamos a hablar hoy, del árbol genealógico, de los árboles genealógicos. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con su iniquidad. Recuerde, para tener claro, estamos hablando de cadena de los pensamientos sometidos, Si no hay enseñanza, entonces será imposible llevarlo a un nuevo nivel de fe. Por eso tenemos que a veces escapar de ciertos mensajes que tienen un contenido tal vez como los bebés, como dice bien la palabra, debiendo ser ya maduros, tenemos necesidad de volver a los rudimentos, volver a esa leche a veces adulterada, aguada, sin consistencia. Qué importante, que todo lo que voy
a ingerir, todo lo que voy a abrirme, qué importante, también el Señor dice que todo lo que oímos se añade a nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo. Y en esta tarde hemos abierto nuestros oídos para que la poderosa y gloriosa palabra de libertad haga su obra en nosotros. Entusiásmese, alégrese, póngase bien, porque Dios usará su vida como libertador, libertadora, cuando tratemos temas profundos, temas profundos. Creo que a veces la iglesia necesita madurar en la predicación, en esos temas que, si bien son importantes, son necesarios en las primeras etapas de nuestro crecimiento espiritual, pero a medida que vamos creciendo necesitamos algo más sólido, más nutritivo, porque ya el mismo cuerpo, nuestra misma naturaleza que va creciendo internamente, demanda una alimentación más consistente. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con su iniquidad, con sus consecuencias, con su realmente esa difícil situación. Los hijos levantando la voz ahora de esa pesada carga que venía de los padres. Lo que más impacta en este versículo de la iniquidad de los padres, que siempre, subraye esto, siempre ataca el presente y afecta, tuerce el futuro. Cuando se cometió un hecho, justamente en ese momento se afecta el futuro de su generación. Hoy la ciencia habla de la epigenética, habla de las herencias, ¿no? Herencias biológicas y también las herencias espirituales. Qué importante, confirmando la ciencia hoy, lo que la palabra por miles de años viene advirtiéndole generación tras generación frente al pecado, frente a la tremenda maldad, su aumento, su crecimiento. También nos habla hoy de asumir grandes responsabilidades, de convertirnos en verdaderos libertadores, libertadores generacionales. Esto es lo importante, Cuando se comete el hecho, el pecado, como de pronto la iniquidad, esa fuerza que opera principalmente en los hijos de desobediencia, cuando se tiene la verdad y voluntariamente se ignora. Qué tremendo, Bien habla el libro de Hebreos que conociendo la verdad, conociendo la verdad, no solo porque fue revelada, porque fue entendida, porque tiene conocimiento, qué culpable, cuán culpable se torna el hombre cuando tiene luz y rechaza esa luz. Cuánta demanda, ¿no? El nivel de ofensa presente, el nivel de ofensa presente siempre, y esto es lo importante para que salgamos del hecho de que hay líneas de pensamientos,
acerca que el pecado es algo privado, si yo peco, las consecuencias son para mí, si yo hago esto, bueno, pagaré por lo que yo hago, y esto no es así. Siempre ha sido un engaño de la ignorancia, un engaño que ha traído realmente muchos resultados al príncipe de las tinieblas. ¿Por qué sigue siendo príncipe? Mientras haya ignorancia, siempre habrá un príncipe de las tinieblas. El nivel de ofensa presente se conectará al Hijo en su presente y también en su futuro. Siempre la maldad se va a conectar con la maldad pasada. Esto también es fundamental, la suma de las cosas. Fíjese, el nivel de ofensa presente se conectará al Hijo en su presente y también en su futuro. Pero la maldad presente, la que se agrega, siempre está conectando, está sumando, está multiplicando con la maldad pasada. Por eso no nos extraña, al tener este contenido bíblico, no nos extraña que la maldad vaya en aumento. Realmente la ciencia, el conocimiento va creciendo, pero la maldad del hombre también va creciendo por este principio que tenemos que tener en cuenta. Patrones, vamos a ver patrones exactos de cómo lo hicieron los padres, así lo repitieron los hijos. Mire, acerca de la maldad, como de todas las cosas, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. No hay nada novedoso debajo del sol, dice la palabra de sabiduría. Y esto es fundamental. Por eso vamos a ver cómo se siguen los sucesos, los dramas, las terribles cosas que van de generación tras generaciones. Patrones exactos entonces de cómo lo hicieron los padres, así lo repitieron los hijos. Mire, hasta que vino Cristo, el Antiguo Testamento, como el comienzo de los evangelios, vamos a ver que hasta venido Cristo no se sabía nada acerca de lucha espiritual. Cristo vino a traer luz de aquello que no veíamos, no vemos, pero que Cristo nos da luz, pone en nuestros ojos la capacidad de ver el mundo espiritual, cómo opera, las consecuencias del mal manejo en el mundo espiritual. Mateo capítulo 12, vamos a ver un versículo, creo que es uno de los versículos bandera para entender esto que estamos hablando de principios que no se conocían. No hablaba acerca de la palabra, hablaba de las consecuencias. Bueno, usted tiene contenido bíblico, pero permítame enfocarnos en justamente en el tema que estamos llevando y que tiene que convertirse en un verdadero desafío entre su vida y el Espíritu Santo, porque Él prometió seguir revelando esos misterios escondidos a quienes lo buscan, y lo buscan de todo corazón
El Espíritu Santo es nuestro maestro y seguramente va a traer mucho más luz de la que en esta tarde comenzamos juntos a tener, juntos a tener. Estamos hablando entonces el impacto que causa un hijo, la iniquidad, el pecado, la desobediencia, la iniquidad. Y vamos a ver entonces 4 cosas que vamos a estudiar, estudiar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces, escuche, dice este espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Escuche los términos que va a usar, los términos y sus significados de los que va a usar el Señor para explicarnos lo que sucede en el mundo espiritual, los misterios espirituales. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Versículo 45, dice, va entonces y toma consigo, fíjese el Señor, lo que realmente nos enseña cómo este espíritu va a fortalecerse, toma consigo, dice la palabra, otros 7 espíritus, o sea, ahora son 8, más depravado que él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Si por unos segundos el hombre puede ver este escenario, creo que cambiarían fundamentalmente, ¿no? Rápidamente revertiríamos mucho de lo que hoy son patrones que gobiernan muchas cosas que terminan repercutiendo a los hijos, a las generaciones. Entonces dice Jesús, va entonces, toma consigo otros 7 espíritus más depravado, dice que él, y entrando moran allí. Y dice el Señor, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será. Qué sello de confirmación de algo establecido, de algo inmutable, querida familia, querido consiervo. Así será también con esta generación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Principios que no se conocían, Estos espíritus, dice el Señor, primeramente buscan reposo. Qué tremendo. Buscan reposo. Quieren, es evidente, hasta que llega la luz de la palabra, que moran en forma desapercibida, es como que usted no siente nada, ¿no? Es como a veces, escuchando a un oncólogo, cómo se va formando ese tumor maligno, un tumor maligno, Nosotros tenemos la experiencia de mi hermano, cómo en el hipotálamo se fue
formando, y el oncólogo decía alrededor de 12 años, se fue formando poco a poco ese tumor maligno que en definitiva lo llevó a la muerte. Y esto me parece que es una especie de ejemplo que podemos poner de la vida práctica para entender cómo dice, estos espíritus buscan reposo, ¿no? Otro día vamos a hablar de por qué buscan reposo, y esto tiene que ser una gran pregunta, y lo encuentran morando en forma desapercibida. Es como decir, pero yo no siento nada, no tengo ningún síntoma. Sin embargo, también, como dice el cardiólogo, la hipertensión es, ¿no?, una muerte silenciosa, no siente nada, pero de pronto vemos cómo daña la salud, la calidad de vida, a través de la ACV, esas presiones altas, no se siente nada. Lo que en esta tarde queremos juntos tomar una idea que nos explique qué pasa en el mundo espiritual, que termina afectando nuestro mundo natural. El mundo de los 5 sentidos es afectado justamente por espíritus, Por eso creo que el mensaje inspirado de parte de Dios quebranta el reposo de eso que está ocultamente, silenciosamente, desapercibido, pasa como síntoma, malestar en la vida del hombre. Por eso la palabra, la unción, como hablábamos estos días, qué importante la unción que crece en la vida de los líderes, de los que tienen responsabilidades de transferir justamente la palabra, y cuando hay unción se quebranta ese reposo y se manifiestan esos espíritus que están, como decíamos, de forma desapercibida, gente que de pronto se despierta a algo que no lo sabía, despierta una actitud, una decisión, un deseo desenfrenado. Cuántas cosas han sorprendido a muchos de cómo personas tranquilas, personas amables, personas de buen testimonio, de un momento al otro cambiaron totalmente sus conductas y llegaron a hacer cosas inimaginables, cosas que uno jamás podría llegar a pensar que esa persona actuaría, hiciera cosas realmente sorprendentes, gente que de pronto despierta algo y no lo sabía. Por eso, cuán importante es tener una iglesia, ser parte de una iglesia donde la unción, la palabra no está para ser juzgada ni analizada, la palabra viene para convertirse en un libertador, la palabra viene para que tú te alimentes, se te revele, conozcas. La misma palabra dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y ese
es uno de los puntos más fuertes cuando las tinieblas cierran el corazón, endurecen la vida de una persona para que no entienda. Recuerde que Él es príncipe de las tinieblas y tinieblas es ignorancia. Y la batalla que usted genera cuando viene a la iglesia, cuando asiste en un lugar de comunión y de unción, vuelvo a repetirle, hay la iglesia, los líderes, los predicadores, deben quebrantar el reposo de ese espíritu y que se manifiesten para que realmente, como cuando la ciencia hace una resonancia magnética, hace un estudio profundo y aparece el mal, aparece el tumor y el diagnóstico. Bueno, algunos son tomados a tiempo, otros no. Y lo que oramos en esta tarde es que muchas cosas no terminen destruyendo tu vida y afectando el futuro de tu familia, sino que hoy podamos hacer cosas a tiempo, podamos reconocer que eso está dentro de nuestra vida y que tiene que ser extirpado. Entonces, hay que quebrantar el reposo de lo que verdaderamente tiene dominio de una manera desapercibida, pero por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Y sigue enseñando aquí Jesús, volveré a la casa de donde salí. Ahí por la palabra, por la unción, hay un quebranto de ese reposo, tiene que salir de ese lugar que él dice que es su casa. Fíjese las palabras que usa los demonios, es mi casa, es mi habitación, es mi lugar. Cómo los espíritus se incorporan a la vida de las personas y de allí dentro, sin saber la persona, hay un gobierno que lleva a ser lo que es, no solo afectando su presente, sino también sumándose a la iniquidad de los padres y afectando futuro, afectando el presente de los hijos, también el futuro de los hijos. Qué línea tremenda de maldad, si no la entendemos, si no la cortamos. Creo que como cristianos no hemos entendido el punto decisivo de la predicación del Evangelio, que es la libertad, tu libertad y por ende tus generaciones, tus generaciones. Recuerde que el amor hacia nuestros hijos, nuestras generaciones, no es proveer lo que tiene que ver con las necesidades de los 5 sentidos, de lo natural. Creo que tenemos que interesarnos mucho más de limpiar lo que leíamos hoy y que los hijos lo repiten, y es un tremendo clamor de los hijos. Nuestros padres pecaron, ya no existen. Sin embargo, fíjese, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Tremendo lo que dice Lamentaciones 5:7, para que en esta tarde, cadena de pensamientos sometidos, estamos en la segunda entrega. Dice, volveré a la casa de donde salí. No dice me echaron, dice el Señor Jesús. Por eso es importante
cómo la palabra, el Espíritu Santo, quien es el inspirador de la palabra, lo que utiliza para la comprensión y no la confusión, ni dar lugar a otro tipo de interpretaciones, si bien la palabra no es de interpretación privada. Necesitamos ligarnos al Espíritu Santo para que podamos tener verdaderamente el significado, la palabra exacta, para tomar dimensión de lo que estamos hablando. Si nosotros tomamos dimensión de qué se trata, de cómo estas cosas afectan el futuro, maldicen, atan, ligan, a repetir una misma historia y de la misma manera. ¿Cuántas veces se junta la familia para contar tragedias de los padres, de tíos, de abuelos, y que son nada menos y nada más sucesos que se van a volver a repetir aunque usted no lo busque? Ese es el tema hoy, buscar el conocimiento de la palabra para que podamos salir de las tinieblas, de las tinieblas. Dice, volveré a la casa de donde salí. No dice me echaron. Casa. Está hablando de una persona, de un ser humano vivo. Y dice, volveré a la casa. Y aquí es importante que esta palabra nos está enseñando algo importante. Está hablando que volveré a esa persona, dice a la casa. Entonces piense, otro miembro de la familia. Recuerde que casa es familia. Por eso a veces en guerra espiritual tenemos que tener una ampliación de qué se trata, de cómo opera estos espíritus que dicen, no me echaron, salí. Ahora, fíjese, casa, volveré a mi morada, a mi casa. Y casa es familia, hogar, familia. A la persona o otro miembro de la familia. Dice Jesús, la encuentra vacía, limpia, toma otros 7 espíritus peores que él, y fíjese los rangos o el modo operandi, por decirlo así, y el nivel de maldad o de destrucción aumenta. Dice, el Señor nos está enseñando, toma otros peores, así es la perversión. Recuerde, 8 demonios ahora, perversión, la condición, dice el Señor, y estamos aquí para creer a la palabra, para no minimizar, para no caer en ninguna red de engaño. No estamos en un modo exageración, creo que simplemente caminamos sobre lo que habló el Señor para tomar la dimensión contra qué peleamos, el nivel de poder de las armas que utiliza un enemigo que viene generación tras generación dominando. Por eso el éxito de la liberación no es solo echar demonios, y aquí podemos hablar un poco de demonología,
de liberación. Hay tantos libros, hay tantas cosas escritas, pero qué mejor la experiencia personal, lo que aprendemos cuando actuamos, cuando realmente hay una unción, como decíamos, que va justamente a producir en eso que estaba desapercibido, en ese espíritu que está morando, ancestral, de pronto va a haber un verdadero despertamiento. Qué importante esto en esta tarde. Hay que quebrantar ese reposo de esos espíritus, quebrantar, para que se manifiesten, Por eso, repito, reitero, la unción. La iglesia no tiene que manejar emociones ni provocar emociones colectivas en la iglesia. Tenemos que manejar unción. La unción hará este gran trabajo, quebrantar el reposo de quien termina dominando tus deseos y tus decisiones en la vida. El éxito de la liberación no es solo echar, sino cuando regresen, la puerta esté cerrada, porque son 8 que entrarán por esa puerta. Tremendo, trabajar sobre la puerta, un gran trabajo asignado a los maestros, a la palabra que a veces se busca demasiado rápido, demasiado repetitivo, como a veces decimos entre la jerga de los predicadores, el recalentar comida, o el guitarrear, siempre esa leche adulterada que no nos saca de una infancia prolongada. Hoy más que nunca necesitamos crecer, los días se han acortado, los momentos decisivos donde la iglesia debe permanecer en madurez, en alerta, salir de esa inferioridad de condiciones por el conocimiento de la palabra, salir de la ignorancia, porque si no, aún asistiendo a una iglesia, el príncipe de las tinieblas seguirá siendo príncipe para usted. Problema de los padres, por medio de este versículo, qué tremendo, repito, nuestros padres pecaron ya, no existen y nosotros cargamos con sus iniquidades. Qué tremenda palabra de un libro que nunca se debería haber escrito, que simplemente la rebeldía, la dureza de corazón del pueblo de Dios llevó a una historia tremenda, donde el canibalismo también fue parte de un escenario horroroso, una situación profetizada que se venía. Sin embargo, no pudieron soltar la maldad, más allá de las advertencias del profeta Jeremías. Va a subir a lo alto para ver un espectáculo horroroso, el dolor, la angustia de un profeta que no había logrado hacer realmente retroceder, no había logrado un arrepentimiento en aquel estado de dureza de aquella nación, que va a terminar con una de las historias más tristes que relata la Biblia,
también se alinea a los relatos apocalípticos. Por eso estamos en la hora de la luz, en el momento de liberación de todo lo que cargamos de alguna manera desapercibido, y que, como decíamos, tenemos que generar quebranto del reposo de esas iniquidades que vienen de los ancestros, de los padres. Dice, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos. Qué triste confesión de los hijos, mirando hacia sus padres, encontrando la culpabilidad de lo que le pasaba ahora en su presente, cargamos con sus iniquidades. Creo que ser cristiano, ir a la iglesia, leer la Biblia, ayunar, fortalecernos en lo espiritual, tenemos que tener una clara revelación. Si no la tenemos, tal vez usted nunca le dé importancia. Lo decisivo que es que usted tome el Evangelio para cortar todo lazo que viene enredando, viene repitiéndose una tras otra generaciones. Problema de los padres, los suicidios, se suicidaron, los pecados del cuerpo, la deshonra del cuerpo, cambiaron el uso natural por el que es contranatural. A veces la iglesia está sorprendida, asustada, creo es porque no entendimos la palabra, no entendimos lo que se debería haber revelado ya, dice. Por eso bien lo explica el libro de Hebreo. Debiendo ser ya maduros, tienen necesidad, viven de la leche adulterada, creen que la vida empieza y termina justamente en un estado de infantilidad y de rebeldía no espiritual. Dios nos llama a crecer, madurar, graduarnos, ir, convirtiéndonos en verdaderos libertadores, verdaderos liberadores, que no tiene que ver, hermano, con la prosperidad, con el tener, con el consumismo, con el hedonismo, con tantas cosas que se enredó la iglesia. Bien lo dice el apóstol Pablo, cuidado, no tomen forma de este mundo, perderemos la razón de la presencia de la iglesia, perderemos el protagonismo que se nos ha asignado a cada uno de nosotros, llevar la luz del Evangelio, el punto más determinante de libertad. Por eso predicamos, por eso nos preocupamos, por eso pasamos hora tras hora, para que como padres podamos proveer alimento sólido a quienes comen de la mesa. Gloria al Señor. Las terribles enfermedades que se repiten, cirrosis, el alcoholismo, separaciones, la imposibilidad de mantener una familia, una relación matrimonial. Y bueno, ¿qué vamos a hablar si es de lo que más se habla en la vergüenza que ha caído el ser humano? Imagen y semejanza de Dios en las cosas más depravadas, más tristes, que van en aumento, ¿Por qué? Porque el que se alimenta de lo malo siempre va a consumir algo peor, Mire, el alcoholismo no es simplemente un borracho, no es simplemente una persona que pierde el equilibrio y que se vuelve un payaso para otro. Es
una puerta. El alcoholismo, la Iglesia debe verla como una puerta. No es solo un vicio, no es solo un mareo, es una puerta. Mire, el alcohol, como muchos otros elementos, prepara el camino para otros. Por ejemplo, el alcohol, en lo que uno estudia pensando en la demonología y en que una cosa va enlazando a la otra, el alcohol es una puerta que prepara el camino principalmente para el divorcio, para el malestar familiar. Usted sabe lo que es una persona ebria, el consumo de alcohol, los gastos, la inoperancia, cómo queda amarrada esa persona. Pero el alcohol es una puerta que abre al divorcio, también al suicidio. Los mayores suicidios tienen antecedentes de alcoholismo. Los primogénitos, la guerra de los primogénitos, el diablo apunta, siempre apunta a los primogénitos. Recuerde un poco las historias, estoy hablando de toda la familia, pero a veces los primogénitos son como, o los que abren matriz para darle un mejor enfoque. Los primeros hijos son los más acechados, son los que más se incorporan estos espíritus que vienen de generación tras generación. El diablo apunta, demonios cíclicos que se desatan a la misma edad. Usted va a ver cuántos testimonios va a escuchar en creyentes en la iglesia, cuánto material hay para confirmar lo que estamos hablando acerca de aquellas cosas cíclicas, ocurriendo en el mismo tiempo, en la misma edad, escenarios parecidos, desgracias repetidas como calcadas. Realmente, los ojos de la iniquidad siempre te están observando. Es algo vivo que no lo vemos, no son enemigos invisibles, pero que la palabra nos está hablando cada vez más para que la luz que manejemos sea la luz impartida a tu radio de influencia, a tu radio de influencia, primeramente a los de la casa, segundo, compañeros de trabajo, vecinos, la gente que nos conectamos. Los ojos de la iniquidad observan. Tú debes, y la iglesia fue llamada para echar primeramente nuestros demonios. Es increíble, también es otro punto de engaño en la iglesia del Señor. Creo que a veces la iglesia no se permite pensar que todo comienza por casa, es decir, la liberación. No puedo liberar a otro si todavía voy cargando con esos espíritus que moran y que no lo discernimos, pasan desapercibidos, pero están allí para operar en el momento, en momento cuando lo cíclico se manifiesta. Por eso los ojos de la iniquidad te observa, debemos echar primeramente
nuestros demonios. Primeramente, limpiar nuestra casa. No podremos limpiar, no podremos operar en el mundo de la autoridad espiritual si todavía no hemos limpiado nuestra casa. Como siempre digo, no podemos llevar a nadie a un punto que no hemos conquistado, que no hemos liberado. Por eso muchas veces el mismo lugar que asiste te condena, te limita, pone siempre límites. Inclusive hay gente que viene a la iglesia y no puede estar. La gente dura poco tiempo, algunos años, pero lo mismo que mora en su interior provoca el rechazo, el desaliento. Comienzan los comentarios. ¿Por qué, pastor? Mire, lo que hablábamos hace un momento, la unción, hermanos, es la que quebranta ese reposo, de eso que está allí, de una manera, como decíamos, desapercibida, pero que la unción comienza a provocar eso que es manifestarse. Si hay algo que Satanás hace, es que tú huyas rápidamente de esa iglesia, de la unción de ese hombre, de esa mujer, legitimizado por Dios. Comienzan tus conflictos internos, y creo que el camino más corto es huir, enojarse, desanimarse, creer que ese lugar no tiene nada para ofrecerte, pero es el lugar de tu liberación, es el lugar donde vamos a hacer que se manifiesten esos demonios, eso para que comiences un nuevo ciclo de libertad. Y ese es el mayor desafío de la comunión de la iglesia, la libertad de quienes somos integrados a un cuerpo, a ser parte del cuerpo. Los ojos de la iniquidad te observa, debemos echar esos demonios, pero a su regreso, cuidado, Cristo nos habla de la puerta. Y recuerde que hay muchas puertas. Hemos hablado de las 7 puertas del alma, 7 puertas del alma. Para llegar a la meta, al propósito que establece Dios en cada uno de nosotros, necesitamos entonces la libertad. La libertad. Gloria al Señor en esta noche. Perdón, en esta tarde. Lindo, llegamos al final de esta palabra. Vamos a seguir. Tratamos con el primer punto. El primer punto de los 4 que vamos a desarrollar. Estamos hablando de cadena de los pensamientos sometidos. Para llegar a la meta se necesita libertad. Sin libertad no habrá esperanza, no habrá futuro, nada de las cosas extraordinarias que Dios ha prometido a modo de pacto contigo y con tus generaciones han de ocurrir. Tu mayor desafío, a donde debes canalizar tu mayor energía, tu mayor fuerza y preocupación, es conocimiento. Conocimiento de lo que no es ciencia, no es matemática, no es muchas veces profesiones, leyes. Todo es importante y es parte de la vida diaria, pero no podemos ser ignorantes
de lo espiritual. Lo espiritual siempre repercute en lo natural. Lo que no vemos termina manejando lo que sí vemos. Hoy hablamos de Lamentaciones 5:7, un libro que jamás se debería haber escrito si el pueblo de Dios se hubiese arrepentido, si hubiese salido de esos niveles de tiniebla, de rebeldía, de caprichos, de dureza de corazón. Creo que la historia es cíclica y también se repite. ¿Qué actitud tenemos hoy frente a la luz? Bien decíamos hoy que una de las peticiones que registra la Biblia más interesante, a mi parecer, es aumenta nuestra fe. Lo dijeron los discípulos, los apóstoles. Ellos mostraban el inconveniente que a veces tenemos en entender, comprender las cosas espirituales. Quiero dejarte esta profunda sed de que volvamos a sentarnos juntos, porque tendrá que dejar de ser príncipe de las tinieblas para ti y para mí, sabiendo que tinieblas es ignorancia. Ignorancia ha llevado siempre a la condenación y a repetir las historias cíclicas, las desgracias, la vida, la pobreza, la miseria, la marginación, los vicios, la vergüenza. Qué triste es cuando un ser humano busca en el suicidio escapar de un destino que ha marcado su existencia. Nos vamos, querida familia, pastores. Hemos tocado solamente el primer punto. Los demonios, los sucesos, son cíclicos. Son cíclicos. Y termino diciéndole algo tal vez con sabiduría, pero también con tristeza. La tristeza de un padre que provee el alimento a la familia. Se libera solo el que quiere ser libre. Con esta frase me despido. Se libera solo el que quiere ser libre. Padre, la palabra sabemos que es un diseño sobrenatural. Es tu diseño, Padre. La palabra tiene tremendas e inagotables capacidades de producir, de hacer, de liberar, de equilibrar, de dar luz. A nosotros nos pertenece hacer que esa palabra vuelva vacía, regrese vacía a tu presencia. Que somos esa buena tierra, Señor, que veremos la luz. Señor, sabemos que el adversario de nuestras almas siempre será príncipe donde haya ignorancia. Líbranos
Líbranos, Padre. Por eso sabemos que solo la enseñanza, solo la inversión, el costo de pagarlo entendiendo, Señor, sabemos que si no hay enseñanza, será imposible llevar a tu pueblo a un nuevo nivel de fe. Padre, nos despedimos en esta tarde porque tú produces el querer, también el hacer. Pero decimos, Señor, que solo se liberan, solo los que quieran ser liberados.